Sí que lo conozco, es verdad. Hace 3 años y 3 meses lo conocí con un caso policial en los cuales trabajo. ¿Qué país que tenemos que todo el... Chicos, dije que empezamos y empezamos. Si no, estamos... hay un murmullo, hay otro programa. Pásense al otro estudio. Bueno, comenzamos con ISPA. Después de este corte, ¿cuántas cosas pasan? No nos paró de sonar el teléfono. Seguramente hay gente que no le gusta que hablemos de ciertas cosas, pero si pasan, las tenemos que comentar. Pero lo que sí pasó hoy en Italia es que Wanda Nara se presentó, el famoso 28 de mayo, en donde Wanda Nara se presenta justamente no con ese auto, con ese Lamborghini azul, sino con el Lamborghini rosa, que es el mismo, le contamos, porque estaba ploteado de qué, un color rosa, no sé qué bien qué color, ahora me van a contar, pero doctora Damasco, ¿me acompaña un minutito? Porque vamos a desasnar un poco lo que pasó en el día de hoy, sí, con respecto a lo que pasó. A ver que la doctora, doctora, no quiero decirle nada, pero tiene el mismo color. Fucsia, El mismo color. Le falta el auto, ¿no? Se mimetizó la doctora Damasco, especialista en Derecho de Familia, se especializó en el tema. Bueno, vamos a empezar hablando del tema como corresponde para saber qué es lo que pasó en el día de hoy. Ojo que tenemos documentación, tenemos las placas textuales de lo que pasó adentro de esa reunión entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Doctora, ¿qué pasó hoy en Italia? Bueno, hoy tuvieron una audiencia donde nada se diferencia con las audiencias que pasan acá en Argentina. Discutieron muchísimo, se mostraron los videos de la supuesta infidelidad de Wanda Nara con Keita. La jueza no lo tomó en cuenta, no considera que haya ningún tipo de infidelidad. Icardi solicitó lo que es la tenencia, que es lo que acá se llama la custodia personal de las nenas. Bien, hagamos un parate ahí porque vamos a ver las placas y vamos a hacerle recordar a la gente. Nosotros, cuando comienza todo esto, le contaba, ahí estamos las placas, muy bien, estamos perfectos ahora. Necesitábamos un corte, tomar un vasito de agua, relajarnos y comenzar. El programa, señores, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, esto es ISPA, así que comenzamos a partir de ahora. Bien. La primera placa tiene que ver con lo que pasó en Italia en el día de hoy entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que más allá que podamos tomarlo ahora con un tema de chiste, hay cosas que realmente son muy importantes. La justicia italiana no es competente respecto de las menores. ¿Qué quiere decir con este tema, doctora Ximena Damasco? Que para la jueza italiana el tema de la custodia de las niñas tiene que tramitarse acá en Argentina. Bien. La desestimó completamente en Italia. Bien, una a favor de Wanda Nara, Sí. que el miedo de Wanda Nara, el miedo que siempre contamos y que muchas veces no se entendía por qué no se le permitió, no le dejaba Wanda que se lleve a las nenas, porque siempre el deseo de Mauro es que las niñas vivan con él, pero no acá en Argentina. En Turquía. En Turquía. En Turquía. Y como las chicas son tienen su Nacionalidad nacionalidad italiana, tranquilamente él podría haber hecho que de Italia viajen a Turquía. Vamos a la placa número 2, doctora Damasco. Sí. La placa número 2, en donde nos vamos a encontrar que dice, Ahí está. no se probó ningún adulterio. Ninguna está mal porque esto es no voy a decir de quién, por eso está el horario, pero me llegó toda la información desde Italia. Esto es así porque lo que más se vivió feo, que discutieron mucho, es porque se pasaron los videos de Wanda Nara con Keita. Con Keita, que si Brenda tenés a Keita, para recordar que es el jugador de fútbol, donde se vieron los videos que supuestamente hizo difundir Mauro Icardi con respecto a que en un departamento estaban haciendo una actividad TikTok, pero que como que había pasado algo entre ellos. Después, si querés, me lo mostrás.
Pero quiero hacerte una pregunta, porque Italia tiene el tema del adulterio que nosotros teníamos hace cuántos años atrás. Muchísimos, muchos. Italia en ese sentido quedó obsoleto ya, porque digamos es como que ya no se utiliza más eso. Adulterio causa el divorcio, ¿no? A partir de la reforma del 2016-2017 dejó de existir, digamos, la figura de adulterio en Argentina. Bien, quiere decir entonces que esto era más que nada de Italia. Más allá de todo, nosotros ya no tenemos esta situación. Una persona se quiere separar, va, se separa, el tema personal. Después, en todo caso, el tema bienes va por otro carril. Pasemos a la placa número 3. No hubo acuerdo sobre compensaciones económicas, y esto es muy importante porque si bien este tema, supuestamente, porque la doctora Ana Rosenfeld, ustedes recuerdan, yo les voy a ir haciendo recordar, ¿ustedes recuerdan cuando pasó esta situación de la China Suárez en París y que supuestamente había estado con Mauro Icardi, pero después se dijo que Mauro Icardi que tenía dolor de cabeza o tenía dolor de, no sé, de pie y no estuvo, pero que Wanda Nara sí se enteró de esta situación? Bueno, cuando Mauro Icardi está con Wanda Nara y vuelven, que yo conté la anécdota que fueron a tirar, a cazar animales, y Wanda esperó que él se baje del auto, le cerró las puertas y empezó a mirar el teléfono y comprobó que sí habían mensajes hot, que yo los vi, que yo los vi, entre Wanda Nara entre Mauro Icardi y la China. Bueno, en ese entonces sí había muchos bienes. Pero ¿qué pasa? Wanda no quería saber más nada con Mauro Icardi y Mauro Icardi estaba desesperado porque sabía que se había mandado algo que no correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Le puso todos los bienes a nombre de ella. A nombre de Wanda Nara. Que eso ahí fue muy viva la doctora Ana Rosenfeld, por supuesto con Wanda Nara, que fue la que decidió eso, pero digo, muy viva, y ahí quedó toda la parte económica ya a cargo de Wanda Nara, porque dijo, mira, por la única forma que vuelvo con vos es vos poner los bienes a nombre mío porque son los bienes de nuestras hijas. Exactamente. Por eso, acá el tema de las compensaciones económicas que pidió el abogado de Wanda Nara, Giuseppe, también no se pudo llegar a un acuerdo, porque ella lo que quiere es más compensaciones económicas. Pero ¿sí? Las compensaciones económicas, digamos que no tiene que ver, a ver, doctora Pisano, doctor Rey y los periodistas Mario Solís y Santiago Yul, para explicarle a la gente, estamos hablando de compensaciones económicas que tienen que ver con el contrato de él, porque no hay bienes para dividir, eso ya está todo dividido en Italia. Exacto. Estamos hablando de el contrato, sí. A ver, miren qué claro que queda todo. La separación en Italia no está hecha. El contrato de Mauro y entonces siguen siendo marido y mujer. Por ende, sigue teniendo Wanda Nara injerencia en lo que tiene que ver con su parte contractual. Es decir, en los bienes de Mauro Icardi, porque todavía no están separados. Y como Italia tiene esto del adulterio, también tiene mucho con respecto de esto. Somos matrimonio, los bienes son compartidos. Sí. Más allá de que tiene bienes que son responsabilidad para sus hijas. Exacto, pero al no ver el adulterio, la jueza desestimó el adulterio, tanto de una parte como de la otra, pelearon, discutieron. Bien. No hay adulterio, por lo tanto, los bienes quedarían así como están ahora registrados, los que le cedió Icardi a Wanda. Ahora, lo que pide Wanda es una compensación económica, que no sabemos si se la va a dar o no, porque los ofrecimientos no son los que la otra parte le pide. Diego, convengamos que para las compensaciones acá en la República Argentina tiene un plazo de 6 meses para reclamar. Por lo tanto, habría que ver si no está prescripta ese reclamo. Perfecto. Vamos a ver. A partir de la sentencia. Acá todavía no hay sentencia. Sí, me vamos con la última, porque me tengo que meter urgente en el caso Maradona, porque hay novedades de lo que va a pasar mañana a las 12 del mediodía. Último momento con ese tema. No hubo acuerdo de divorcio, se espera sentencia, puede demorar más de un año. Dicen un año, año y medio que puede demorar esta situación en Italia. Mientras tanto, seguimos teniendo novela de Wanda Nara, Mauro Icardi y por supuesto todos los actores secundarios que tienen que ver con la China, Elegante y todas las situaciones. Y el color fucsia. Y el color fucsia, que le queda muy lindo, doctora Damasco. Bueno, vamos a meternos en lo que va a pasar mañana a las 12 del mediodía. Jueves 12 del mediodía en los tribunales de San Isidro. Un escándalo a nivel internacional.
Mario Solís, con respecto a este escándalo, ¿no es cierto?, que estamos comentando sobre lo que pasó con la jueza McIntosh y esta necesidad de protagonismo que hace peligrar un juicio que para la familia es tan importante, pero para los medios de todo el mundo enfocarlo y mostrarlo también es un escándalo. Es un escándalo desde varios puntos de vista. De partida, me cuesta mucho entender el riesgo que asumió la jueza al salir de su papel, porque cuando tuvimos la oportunidad de ver el tráiler, nos dimos cuenta que gran parte de la secuencia estaba solamente erotizando la imagen de la jueza. Hagamos memoria, solamente se mostraba el rostro de la jueza al final de ese tráiler. Por lo tanto, ya eso me hace pensar qué estaba pasando por su cabeza en el momento de empezar a iniciar estas grabaciones. Pero segundo, Mario, ¿te puedo preguntar esto muy importante? Por favor. Vos sos de Chile. Correcto. Si sos el único que vive en otro país, va y viene. Voy y vengo. Y tenés familia allá. Correcto. ¿Cómo hoy, a la espera de mañana, lo que vamos a contar ahora, que es una noticia de último momento con lo que va a pasar mañana? Atención, porque los tribunales hablaron, solamente y pidieron a los abogados que no hable y que no se filtre. Yo lo voy a comentar. Hay un abogado que iba a salir en el día de hoy y no puede salir porque no quería que le haga la pregunta que yo ahora les voy a contar a ustedes. Mario, en Chile, en otro país, ¿cómo ven la situación judicial argentina con respecto a este caso? Irrisoria. O sea, bajo ningún punto de vista se podría haber dado una situación como esta, con toda la corrupción que existe y que hay en el Poder Judicial de Chile, una situación como esta, donde se farandulice una jueza, donde se exponga de ese modo. Y lo más peligroso, que en el mismo tráiler deja entrever lo que podría pasar dentro de los próximos días, antes que se inicie cualquier tipo de resolución, sentencia, actividad. Eso es lo que llama la atención, eso es lo que produce preocupación, y en Chile esto no pasaría. Bien, Santiago, vos tenés información, yo la tengo, ¿Vos tenés información de lo que puede pasar mañana a las 12 del mediodía en los tribunales de San Isidro con respecto a este juicio? Yo lo tengo y lo voy a comentar ahora en 5 minutos y voy a dar la explicación que me dieron. Pero vos sabés, tenés idea, ¿pudiste hablar con alguien? De las investigaciones que tenemos, estamos todos esperando qué va a pasar mañana, por supuesto, con ya la jueza desvinculada, y veremos a ver si continúa o no. El problema es que si esto no continúa, se va a demorar muchísimo. Yo no sé si la Argentina está preparada para demorar tanto. Y respondiendo un poco a lo que decía Mario, ¿qué busca los 4 capítulos de Kun por Agüero que tocan 1 centímetro de lo que es Maradona? Es sumamente exitoso. Imagínate 6 capítulos de la vida de Maradona. A ver, un segundo. Vamos a ver parte de un capítulo, tenemos el guión y yo les voy a decir lo que va a pasar mañana. Me voy a adelantar. Y no es adelantarme a una primicia. Me voy a adelantar a una situación que se dudó muchísimo y que yo creo que si es por ese lado el que van, vamos a lamentarlo hoy, pero lo vamos a agradecer mañana. Ahora les voy a comentar lo que tiene que ver con eso. El doctor Rey asiente conmigo porque él estaba escuchando esa conversación que tuve con este prestigioso abogado, pero es una información que le vamos a dar y que, vuelvo a repetir, se van a lamentar, muchos se van a lamentar, pero seguro que a futuro vamos a decir gracias que fue así. Pero nos vamos urgente al móvil que tenemos desde el Hotel Alvear con esta amenaza de bomba que tuvo más de 4 horas a toda una estructura como es el Hotel de Alvear, la propia avenida Alvear y todas las adyacencias de ese hotel bastante preocupados porque una camioneta 4x4 último modelo, una persona diciendo que tenía más de 4 kilos de explosivos en su cuerpo, causó conmoción en un país donde todos los días nos enteramos y vemos cosas que nos preocupan. Sofía. Diego, sí, así es. Seguimos en el lugar de los hechos. Esto comenzó alrededor de las 3 de la tarde, pero si la cámara me acompaña, te voy a informar que ya el tránsito por suerte se normalizó después de que hayan sacado la camioneta alrededor de las 7:30 de la tarde. Acá tenemos un testigo clave. Vamos a ver el puesto de diarios. Quiero preguntarte cómo comenzó esto y si vos tuviste que cerrar el puesto con todo lo que sucedió. Principalmente llegó la policía de la nada, no me dio ni tiempo. Claramente igual, me mandaron a mi casa que estaba acá a no más de 30 metros, que literalmente es justo donde estaba la camioneta, que era una Toyota negra.
No me dejaron hacer nada, principalmente ni siquiera salir del edificio, así que nada, fue complicado, fue complicado. ¿Y qué hiciste cuando ya la policía te advirtió que ya estaba todo normalizado y podías regresar a tu puesto de trabajo? Volví, hablé con el dueño, principalmente el dueño estaba asustado por las dudas de a ver si seguía el operativo, si la gente iba a seguir pasando, si podíamos seguir vendiendo o no. Claramente todo se normalizó, así que decidí terminar el turno del día. Sin embargo, era medio peligroso porque llegaba a ser algo real y lo teníamos acá nomás. Así que bueno. Cerca igual del puesto de diarios acá atrás, fue donde arrestaron al chabón de la camioneta. Justo ahí yo escuché un grito, pensé que era una mujer, un afano, y había sido que la policía lo había arrestado acá atrás. Que bueno, más o menos como que así en voz con los de seguridad, con los policías, con los encargados, se corrió más o menos la voz de que era un loquito. Ok, para reconstruir los hechos y para que la gente entienda, el señor de 34 años salió, intentó escapar de la policía y dirigirse directamente a su camioneta, y ahí es donde vos escuchás el grito. Claro. Okay. Sí. Según como dicen, bueno, que había entrado al hotel, había pedido en la recepción la suite presidencial, como seguramente se escuchó en todos lados. Y nada, principalmente no se la quisieron dar, ahí es cuando dijo Sofía, los 4 kilos de bomba. ¿Esto asustó a los vecinos? Y principalmente sí, por lo menos en el edificio en el que estaba yo, había madres que tenían que retirar a sus hijos, porque era plena tarde, en los turnos completos de las escuelas, obviamente. Hay personas que tuvieron que salir rápido del edificio, tuvimos que retenerlas, que vuelvan a sus departamentos. Sofía, me gustaría que le preguntes a este muchacho la posibilidad de que te diga si él ve entrar gente, político, gente famosa, gente muy importante a ese hotel. Bueno, acá el conductor Diego Suárez Macea me pregunta si vos por lo general ves ingresar personas políticas, famosos, celebridades a este hotel, porque bueno, estás en Ayacucho y Avenida Alvear, la zona más céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Sí, principalmente acá es donde se generan esos eventos más grandes, masivos, digamos. Sí, también puede ser eventos más de televisión, como por ejemplo fue el de la revista Gente, que se reunieron varios famosos acá. Sino también que yo por lo menos, con lo que sé, al estar acá en el puesto de diarios, lo vinculé con algo de que medio de ayer a la noche hubo un evento benéfico de los judíos acá, que son gente importante, de mucha plata, y que normalmente siempre se arman operativos así policiales porque siempre corren ese peligro de haber atentados o algo así. Bien, gracias Sofía, muchas gracias, gracias. Es muy importante el testimonio de este hombre porque es el kiosco de diarios y revistas, pocos de la ciudad de Buenos Aires que van quedando y muchos ya es todo por suscripción, pero digo que estaba ahí en el lugar, a metros del hotel. Y ojo, que lo que dijo no es nada menor con la fiesta que hubo ayer de la colectividad judía, no sé qué fiesta habrá sido, pero es cierto, digamos, ustedes imagínense esta situación elegida en un evento de esa naturaleza, todo lo que se nos pasa por la cabeza, ¿no? El Alvear tiene una relación directa con la comunidad judía, el hotel de Buenos Aires, y lo que me preguntaba es si había entrado a la explanada, porque vos podés entrar al Alvear dando la vuelta con el auto, pero si estás solo te tenés que bajar a pedir una habitación, por eso veíamos la camioneta estacionada en la puerta. Si entró a la explanada, la pregunta que me hago, y lamentablemente, es qué pasa si tenía los 4 kilos de bomba y lo detonaba sin pedir ninguna habitación. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar de tema, seguimos con todos los temas. Recuerden que hoy en la marcha de los jubilados, en donde tenemos también un móvil en vivo, un periodista, un fotógrafo fue gaseado, digamos, fue agredido por la policía con gas, y estamos hablando que sería la persona marcada por Santiago Caputo. Esta es una información que empezó a trascender hace pocas horas nada más y que se está investigando. Mañana vamos a tener certeza de este tema y vamos a ver de qué manera explica el gobierno esta situación. Porque más allá que lo que dijo la doctora Damasco, que puede ser una casualidad, en nuestro país, donde muchos periodistas fueron seguidos, fueron de alguna u otra manera investigados y también escrachados, porque recuerden la época de los periodistas escrachados, ¿está bien? Esta situación genera aún más confusión.
¿Está bien? Doctora Pisano, estamos hablando recién de Wanda Nara y no quería salirme de un tema que tiene que ver con una denuncia que se le hace a Wanda Nara por un pago de 15 millones de pesos de una empleada doméstica que supuestamente lo había arreglado en el SECLO, para lo que ustedes, para que entiendan, que es en Capital Federal, no es en todo el país. El SECLO es un lugar donde, rápido, mal y pronto, el empleador y el empleado van, se ponen de acuerdo, se firma, pero hay que cumplirlo. Exacto. ¿Qué pasó? Bueno, el SECLO es un servicio de conciliación laboral obligatoria. Eso es lo que significa, es una conciliación, es un acuerdo que pueden hacer los empleadores. ¿Y qué pasa? Si no se cumple ese acuerdo, se puede ejecutar como una sentencia judicial. Y eso es lo que pasó en este caso, porque los acuerdos justamente están para cumplirlos. Si no se cumplen, como tiene la homologación, que es como el ok del ministerio, se tiene que, bueno, si no cumple, tiene que ejecutarse como una sentencia judicial en la justicia laboral. Y bueno, llegaron a estas instancias, ¿no? De que no le pudo o no le quiso pagar en su momento el acuerdo y ahora tiene que pagarlo porque la van a ejecutar. Obviamente entiendo que tiene con qué pagar el acuerdo y es un acuerdo que está pactado, ¿no? Pero, tiene que cumplirse. Pero supuestamente, ahora nos metemos con el tráiler de la jueza, perdón, no el tráiler ya lo vimos, nos metemos con el primer capítulo de la jueza McIntosh, esos 6 capítulos con un valor por grabación de más de 5 millones de pesos. Era algo que todavía no estaba vendido, pero que tenía toda la idea de mostrarse y de ser vendido por muchísimo dinero. Ya, ahora le vamos a mostrar el primer capítulo, no se lo pierdan. Es imperdible, de verdad. Es una historia de Netflix, es una historia de Amazon, es una historia de terror. Que una jueza, en el juicio más importante de la Argentina, haya hecho lo que hizo, haciendo correr peligro. Ahora ya le cuento lo que va a pasar mañana. Pero sí me gustaría también entender algo. Parece que Wanda Nara dijo que el que le debía la plata era Maxi López. Bueno, habría que ver quiénes son los requeridos ahí, en este caso se llama requeridos, son los demandados. Quizás fueron los dos, porque cuando una trabajadora de casa particular trabaja sin registro o alguna deficiencia laboral, se puede reclamar a las dos personas, a la pareja. Bien. Entiendo que fue cuando estaba conviviendo con él, entonces son los dos posibles demandados. Bien, doctor Rey, Santiago, Mario, bueno, Ximena, todos, pero a mí me cuentan que mañana el juicio se va a suspender definitivamente. Y me dan la explicación del por qué. Me explican que para cuidar a futuro cualquier nulidad, yo quiero entenderlo, cualquier nulidad presentada por cualquiera de los letrados, por cualquiera de las personas que están involucradas en este tema, pudiera ser, es preferible volver a empezar. Bueno, eso tiene una explicación. Perdón, esta es la noticia que mañana pasaría y no es hacer futurología, es lo que muchos abogados de importantísima relevancia involucrados con este caso estuvimos hablando en el día de hoy y están muy mal porque esto ya sería lo que va a pasar. Sí, doctor Rey. Vamos a explicar de una manera más simple con respecto. Por empezar, hay una contaminación de la seguridad jurídica. Es una vergüenza para nuestra justicia argentina. ¿Por qué digo hay una inseguridad jurídica? Hay contaminación en la neutralidad, en la parcialidad con respecto a un debate oral y público que merece obviamente la neutralidad e imparcialidad. Segundo, conforme a todo lo sucedido, claramente es pasible de nulidad. Yo creo, a mi criterio personal y estratégico, cualquier abogado que encare la situación solicitando la nulidad, a consecuencia de ello, obviamente, el sobreseimiento de todos los imputados. De esa manera, se estaría resguardando la seguridad jurídica de nuestra República Argentina. Por lo tanto, si el juicio continúa, no sería serio ni tampoco no habría parcialidad ni neutralidad. Bueno, más allá de pensar de que tienen que volver a declarar, sí, es horrible, es tedioso, pero la verdad que legalmente parece que va a ser lo correcto, lo justo, para que no se sigan riendo de la justicia argentina. Esto sería 2026, según lo que se dice, se retrasaría un año, y la pregunta que tengo para los letrados es, ¿podría incluirse algo más o tiene que estar exactamente igual? Porque hay alguien que quedó afuera de este juicio, que mucha gente nombra, que ya que tenemos que ir de nuevo, bueno, metamos a esta persona y preguntemos, ¿por qué murió Maradona y quién lo mató? ¿Ximena? Bueno,
Sí, a ver, en tema penal, yo calculo que se tendrá que volver a hacer la audiencia del 338, que quizás el Doctora, hable más televisivamente, no importa, le estamos consultando qué es lo que usted considera. Sí, es una audiencia donde se tiene que volver a analizar todas las pruebas, Yanina Maradona va a las tener que volver a desplomarse, Verónica Ojeda va a tener que volver a desplomarse. El juicio se va a declarar nulo. De 13 partes, hay 11 que van a pedir la nulidad del juicio. Bien. Y con razón. Partes. Hay 11 que tienen que... Y otra cosa más importante, todos los jueces... A mí me llega de Burlando, de Pierri, en la historia de su carrera nunca vieron una cosa de esta naturaleza. De hecho, yo tuve oportunidad de recusar a Juan, al padre de la jueza actual, en el cual porque hubo un choque de intereses y la verdad que era un excelente juez, pero más allá de eso también cometía errores como cualquier ser humano. Y además, si comienza de foja cero, claramente ningún juez debe intervenir, tiene que ser otros jueces neutrales a lo que sucedió en este caso. O sea, ahora, sería otros jueces... 3 jueces van a cambiar los 3 jueces. Sí, no, los tienen que cambiar a los 3. Más allá que todos coinciden que los otros jueces hicieron un trabajo impecable y que estaban por fuera de lo que esta jueza mentirosa... Pero la jueza mentirosa, la jueza Julieta McIntosh, mentirosa, porque mintió cuando se le preguntó en una primera instancia si estaba al tanto de una cámara que había ingresado y dijo que no. Y mintió en una segunda instancia frente a todos los letrados, frente a los imputados, frente a los testigos, frente a los damnificados, cuando le mostraban en pantalla gigante así, le mostraban el video, el spot, lo que nosotros vamos a ver ahora, ella decía que no era así, que era otra cosa, que estaba mintiendo. La doctora mentirosa, porque es una jueza mentirosa, que debe salirse, que le den un lugar en el Teatro Maipo. Pobre, el Teatro Maipo no, que le den otro teatro, no sé. Que le den lugar en otro, en la televisión. Porque como jueza, porque además los jueces, ustedes saben que nosotros estamos en libertad condicional todo el tiempo. Los jueces son los que con el dedo te dicen vos adentro, vos afuera, ¿eh? Claro. ¿Y esta jueza con el dedo puede hacer eso? ¿Esta jueza? Aparte, muchas cosas que decía en el juicio estaban guionadas, o sea, estaban basadas en el guión de la serie. Totalmente. Chicos, me tengo que despedir porque no escucho el control, no me dicen lo que tengo, los horarios. Hoy no escucho nada, perdónenme, debo estar sordo o debe haber algún otro problema. Gracias a todos por estar. Nos vemos, si Dios quiere, cuando nos veamos, porque yo... no sabés. Mañana es jueves. Mañana, perdón, pensé que era el fin de semana. Nos vemos mañana. Gracias. La cirugía de contorno corporal es una cirugía que va a tratar 2 aspectos, el estético y el funcional. Cuando hablamos de funcional son aquellos pacientes que tienen un abdomen prominente, músculos separados, y estos pacientes van a realizar este tipo de cirugía cuando lo requieran, cuando quieran tener un cambio en su contorno. Sí, estamos hablando de pacientes que sean sanos, que no tengan sobrepeso, no hay una edad específica para tratar a este tipo de pacientes. Generalmente las pacientes que me consultan por esta cirugía son pacientes mayores de 35 a 50 años, que han sido madres y que quizás quieren reestructurar, quieren rearmar ese cuerpo que tuvieron antes de ser mamá. Hay un término que se llama mommy makeover, es un término que se utilizó en Estados Unidos, se popularizó en un comienzo por una cuestión de marketing, se popularizó y después se hizo ciencia. Hoy por hoy hay muchos trabajos científicos que hablan del mommy makeover y el impacto psicológico que van a tener en la paciente, tanto de su relación con su pareja, con su relación con el medio social, por su nuevo cuerpo. Es una cirugía que trata específicamente el contorno corporal con respecto a la cirugía mamaria y a cirugía del abdomen. La armonización de ese abdomen que va a dar una armonía general a todo el cuerpo. Por eso, si vos considerás que necesitas tener ese cambio corporal, que querés tener ese cuerpo que tanto soñaste, yo estoy dispuesto a acompañarte en ese proceso para que vuelvas a tener ese cuerpo que tanto soñaste. La noticia es periodística, pero el enfoque es jurídico. ¿Saben dónde? Culpable o inocente. La decisión es tuya. Culpable o inocente, todos los domingos a las 21 horas, por NET.